cómo encontrar el propósito de vida. ¿Cómo tú te preparas para enfrentar las oportunidades? Las personas que lo rodean a uno no tampoco han pensado en eso. Hay jóvenes que entienden como que no tienen nada bueno. Como que quiere ir de la matemática 1 a la matemática 4. Es uno de mis libros favoritos también. Lo que rápido llega, rápido se va. Quieres poner tu foto en un portarretrato que no va. Si uno trabaja tanto en el día a día con algo que no le gusta, ¿cómo? Bienvenidos, señores, a Pausa para Dos. Hoy Aileen no pudo acompañarme, pero en su lugar está mi esposo, mi compañero de batallas, que no me deja sola. Y bueno, hoy tenemos el honor de tener un gran invitado, una persona que tiene muchas cosas que ha hecho en su vida, un currículo bastante grande. Es Gustavo Rodríguez. Y dentro de su biografía, él es entrenador de liderazgo, es mentor, es orador. También tiene un podcast que se llama El Genoma del Líder. Y bueno, podemos pasar media hora hablando de todas las cosas que tiene Gustavo Rodríguez. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca del propósito de la vida, cómo nosotros podemos conseguirlo, cómo podemos encontrar esa dirección y también cómo podemos despertar nuestro potencial y de los proyectos que él está desarrollando hoy mismo. Bueno, bienvenido Gustavo, gracias por venir a visitarnos. Gracias a ustedes. Es súper interesante estar acá en este espacio. Pausa para dos. Vamos a ver qué tal nos va hoy. Bueno, y comenzando con la primera parte, sobre cómo encontrar el propósito de vida. ¿Cómo definiría usted qué sería el propósito de vida? Es una pregunta súper interesante. No va a tener una respuesta, yo diría fácil, pero sí por lo menos que este espacio nos permita para ir dejando mucha más información para que la gente, quienes lo van a ver y nos van a escuchar, se motive a indagar un poco más, ¿no? Pero yo comenzaría por el propósito no es algo que te dicen, es algo que tú consigues. Entonces, quizás sea lo primero que probablemente sea como disruptivo y quizás choque. Porque, y quizás comienzo por ahí, porque cuando hemos tenido la oportunidad de conversar esto en la juventud, cuando tenemos la oportunidad de ir a colegios y principalmente con un enfoque más o menos entre 14 y 18 años, más o menos por ahí, es como el tipo de conversaciones o el tipo de muchachos y muchachas que me gusta hablarle, porque es un periodo en el que no sabemos más o menos qué hacer con la vida, ¿no? Claro. Entonces, Ujú. si hay un momento y hay como una edad, es como esa, y más ahora, donde todo es un poco más complejo desde ese punto de vista, pero en condiciones normales, busco es como marcar la diferencia y dejar conceptos acerca de qué no es, quizás el más fácil, qué no es un propósito, y entonces cómo conseguirlo. Entonces, de lo primero es que no es algo que te dicen, es algo que consigues. De lo segundo es que no es una meta. Propósito es otra cosa, porque metas en la vida nos vamos a trazar a lo largo de ella, ¿no? Es decir, nosotros estamos no sé, yo se lo resumiría así como que, bueno, está bien, yo me voy a graduar y después de graduar voy a tener una carrera y después de esa carrera voy a tener un trabajo y quizás dos y entonces voy a empezar a reunir y entonces lo próximo siguiente es un automóvil, un carro y entonces después pues a lo mejor me caso o ya eso pareciera que está sobrevalorado, pero bueno, no importa, o sea, buscamos compañía y entonces después que si la casa y entonces te vas trazando lo que el mundo de alguna forma te ha ido trazando. O sea, eso se supone que es Sí. lo que tienes que hacer, ¿no? Ujú. Y entonces a veces se confunde eso con el propósito. Y no, son metas que todos tenemos que tener en la vida, metas de crecimiento personal, laboral, espiritual, de todo tipo, pero metas al fin, ¿no? Que una vez que las consigues, llegas como que a ese estadio y recorres la escalera, llegaste allí, y tú después te dices, ¿y ahora qué? ¿Cómo no? Y tiene que haber otro escalón o un qué es lo que sigue, ¿no? Entonces yo lo abordo así, no, seguiremos hablando un poco más para seguir como redondeando el concepto, pero que bueno, no es una meta y y qué es, bueno, es algo que consigues y no te dicen, ¿no? Y no te lo dicen de ninguna manera porque cuesta en principio comprender. Ahora, con ese preámbulo quiero dejar como un concepto.
¿sí? Para no darlo tan No, aéreo. Es aquello que de alguna forma te hace reír, te hace llorar, te hace levantar de noche, te puede quitar el sueño, que lo harías sin que te pagaran, lo que calienta por dentro, lo que te enciende una chispa, lo que hace que, o sea, decir, lo que hace que te muevas. Es un compendio de cosas difícil de explicar, pero es esa motivación que tú tienes allí para lo próximo que sigue y que se cruza con algo que tú ves que es necesario de hacer, que nadie o pocos está haciendo y que va pensando, o yo diría como conclusión, cuando ya tú no estés, dejando el mundo mejor como lo conseguiste, ¿no? Entonces es como un resumen bien no, general, pero bien aterrizado, suena muy aéreo, pero la verdad es que de esto pueden haber muchos, yo diría, ejemplos de personas que consiguieron, viven su propósito o personas que trabajaron o vivieron en su propósito que no están y que, ¿cómo saber que realmente allí estuvieron? Bueno, por el testimonio que dejaron y por el legado que dejaron, ¿no? O sea, no es tanto de pronto lo que tú hagas ahora, sino las vidas que tú transformes, cómo mejoras, cómo lo conseguiste y cómo dejas algo para ese legado trascendente, donde una vez que tú no estés, como les decía en un encuentro que tuvimos hace un tiempo, bueno, que quisieras que tuviera escrito tu obituario. Nadie se sienta, hay por ujú, ahí un video súper cómico para reírse de eso, pero en lo serio, nadie se sienta realmente a escribir eso. Es decir, qué fue lo que él hizo, cuántas vidas tocaron, ¿no? ¿Qué vidas transformaron? ¿Cómo se movió en el país, en la sociedad o en los sitios en los que estuvo, ¿no? Entonces, no es, yo diría, es amplio en acción, es un concepto relativamente corto, pero profundo y complejo al sí, mismo tiempo. sí, así es, ¿no? Y tiene mucho sentido lo que usted dice, porque a veces, o la mayoría de personas, confunden las metas con el propósito. Es decir, yo tengo la meta de conseguí un buen trabajo. Bueno, tengo que estudiar, tengo que hacer la universidad, pero nunca como que se detienen a pensar que cuál es su propósito, que esa cosa que lo mueve, que no necesariamente, como usted dijo, algo que lo va a hacer feliz. Eso va a estar lleno de muchas emociones. Quizá a veces usted va a llorar, va a estar contento, va a estar peleando, pero uno confunde mucho las metas porque eso es quizás las personas que lo rodean a uno no tampoco han pensado en eso. Entonces consiguen la meta y piensan que no tiene sentido lo que han conseguido porque no necesariamente está atado con su propósito. Pero también conectando con lo que usted menciona, muchas personas a veces dicen, yo sé que yo nací para eso. Mm. O simplemente otra yo lo encontré. ¿Eso es algo con lo que una persona quizá nace o como algo que se construye? Tocaste algo y lo voy a poner en la mesa y es lo que, como cuando hablan del talento. Oh, y esta persona nació para X o Y. Hay, yo digamos que poner tus talentos al servicio de tu propósito los magnifica. Es decir, eso te pone del otro lado. Eso realmente se notaría. Y yo lo digo así, no porque es parte intrínseca de poder trascender. O sea, es difícil que tú trasciendas si no pones dones y talentos al servicio de propósito, te costaría más. De hecho, es como ponerte a hacer algo con lo que tú no te sientas a gusto. Es decir, es como, en otro ejemplo mucho más sencillo y más llano, es como la persona que, bueno, lamentablemente le toca trabajar en donde no le gusta trabajar. Y lo hace porque no hay de otra. Bueno, este fue el empleo que conseguí, pero yo no estoy a gusto aquí. Los, y además hay otra, la moneda tiene dos caras siempre, pero y es como cuando yo he visto personas extra talentosas, no talentosas, sino extra talentosas y desperdician eso en algo en donde no tiene trascendencia. Pasa de las dos cosas. Queremos como poner una ilustración que quizá yo, o sea, yo siempre uso porque sirve para los efectos y es como cuando tú quieres poner tu foto en un portarretrato que no va. Mm, está muy Entonces, bueno eso. hay muchas personas que se la empeñan en tratar de meter la foto en un portarretrato que no es para ellos. Y se le va la vida en eso.
Entonces esa persona tiene una serie de talentos, o sea, de dones y talentos. Hay una diferencia entre ambos. Pero se le va la vida y si no lo ponen al servicio de propósito, por ahí se fue. Entonces, en mi opinión, es como, oh, wow, y hay muchos, para que sepan. O sea, Claro. porque todo esto se tiene que traducir en un esfuerzo intencional para que esos planetas de alguna forma se alineen, ¿no? Porque, ojo, tampoco es que te lo dicen. Entonces tampoco sucede, ¿no? Bueno, ¿en qué yo soy bueno? Bueno, habrá algo que de alguna forma te lo diga muy internamente en tu corazón y seguramente vas a tener que validarlo con tu entorno. Se te van a decir, oye, no, tú eres bueno para los números, o eres bueno para la música, o sea, digamos, rasgos y yo diría comportamientos característicos que realmente no sea solamente que tú lo sientas, sino que lo validen. Pero si eso corre por un canal de la autopista que no te lleva a ningún lado, o sea, bueno, ok, tú fuiste un buen músico, pero no transformaste a la gente, no dejaste el mundo mejor. Yo conozco músicos que no son completamente llenos, no son felices en lo que hacen, simplemente tienen un talento y de pronto dicen, bueno, esto es una manera de ganarme la vida. Y ya. Exacto. Entonces, ¿qué cosas nosotros podemos identificar para saber si estamos lejos o cerca de nuestro propósito? Si no hay algo que te levante de la cama, si todo te da igual, si realmente tienes un vacío dentro de ti, sí, o sea, hay mucho, a lo mejor va a sonar un tantico medio exagerado, pero creo que hay muchos zombies por ahí en este momento. O sea, hay gente que básicamente lo que hace es que se levanta, pasa el día y otra vez a la cama y siente que el mundo, que el tiempo como que le pasó rápido y sintió que no hizo nada o no me rindió el día. Mira, cuando uno vive en propósito, cuando uno pone su don y su talento al servicio de una causa, el tiempo pasa lento porque tú quieres como que hacer más. Entonces tú empiezas a unir propósitos, empiezas a unir personas. Yo les decía cuando compartí hace un tiempo, para quienes no, por supuesto, no conocen el tema, lo reduzco rápido, pero hay un grupo de personas que me acompaña en esto de ir y hablarle a los muchachos. Y entonces es una cosa humana. Yo no podía estar en 4 colegios al mismo tiempo. Eso es mentira. El tiempo es finito y además uno hace otras cosas, ¿no? Ujú. Entonces, y si solo me dedicase a esto, igual no puedo estar en muchos sitios al mismo tiempo ni en muchos países al mismo tiempo, a pesar que la tecnología se presta para eso. Entonces, bueno, busco gente que me acompañe en ese propósito y que se conecte conmigo en ese mismo sentir, en ese mismo corazón que late específicamente por entregarle herramientas a esos muchachos para que entonces cuando vayan y se dispongan a salir a la vida, pues, no confundan la consecución de metas con lo que es la razón de ser por la que están aquí. Te voy a poner un ejemplo, que es una anécdota que yo siempre cuento, que quizás ilustre un poco más el por qué no es tan sencillo y en dónde, cómo yo puedo conseguir rápidamente una diferencia con un ejemplo. Yo recuerdo fui a un colegio hace un tiempo y ya los muchachos estaban ya por graduarse el último año antes de, ya a esa edad tú tienes que saber qué quieres estudiar, ¿no? Eso es como un primer indicador qué tan lejos, qué tan perdido puedo estar en un momento determinado. Entonces, yo hago siempre esa pregunta, o hacía, mientras iba a los colegios, con un rol un poco más activo. Y decía, bueno, ¿quiénes? Y pedía que levantaran la mano. ¿Quiénes ya tienen ya decidido qué quieren hacer en la vida? Y realmente muchos levantaban la mano, otros no tanto, para que sepas. O sea, no era que todo el mundo sabía qué hacer. De hecho, quienes levantaban la mano tenían probablemente una o más de una opción y ahí se generaba todo un debate. Solo que cuando yo hacía esa pregunta, yo buscaba identificar a el chico o la chica que más rápido levantara la mano. O sea que todo el mundo va, unos que son un poco más Ujú. introvertidos, etcétera. Pero yo recuerdo claramente un colegio donde una chica prácticamente se le salió el brazo de lo rápido que lo levantó. Fue una cosa excepcional, me llamó mucho la atención. Y entonces yo empecé a trabajar con ella, o sea, a hablarle y a fomentar la conversación con los demás. Y le decía, ¿y qué quieres estudiar? Y me decían odontología. Y yo decía, oye, pero qué cosa tan interesante. Y fíjate, hago otras preguntas que van muy, muy, muy girando en torno hacia saber si eso es algo que está muy dentro de ella, se conecta con otras cosas o es más de lo mismo. Entonces, y ya les voy a explicar qué es más de lo mismo. Yo les decía, bueno, seguro en tu familia hay más odontólogos. Y es como el negocio de la Ujú. familia, Ujú, ¿no? ujú.
Entonces me decía, no, no, nadie más de mi familia es odontólogo. Y yo decía, vamos bien, sí, seguimos en la pregunta. ¿Y qué te motiva a ti a esa carrera que me parece que es muy bonita? Por cierto, es muy forzada. Yo le decía, está clara que vas a tener que trabajar y todo esto, o sea, y vas a tener que leer y es una cosa, tú sabes, bueno. Me decía, mira, lo que pasa es que lo que me motivó a mí a estudiar esta carrera es que a mí me gustaría que al final de todo esto, el esfuerzo de mi trabajo le dibuje una sonrisa a las personas en su rostro, porque la gente no está sonriendo. Wow. Entonces, espero haberles dejado con esta ilustración y con este ejemplo lo que es inclusive recorriendo una carrera universitaria, lo que ella está viendo, que es lo próximo que sigue sobre aquello que es la pasión que ella va a poner con conocimiento que va a adquirir, más dones y talentos que yo estoy seguro que ella se los va a poner al servicio de esa causa para hacer que la gente sea más feliz, porque hay gente que es infeliz en este momento y quizás ni sonríe y no sonríe de pronto, porque capaz y le da pena porque tenga algún tema, tú sabes, que Le atender, falta un que ella diente. vaya Ujú. Le falta un diente y a no. resolver, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo saber que uno está tan lejos, tan cerca? Fíjate cómo un testimonio te puede decir, ella suena como que lo tiene claro y hay gente que todavía está a la mitad de su vida y no tiene ese mismo, por ejemplo, esa misma manera Ujú. de responder a esa pregunta, ¿no? De reaccionar ante la vida, de hacer con lo que tengo. No, y cada quien al final quizá lo descubra un poco tarde, un poco más temprano, pero lo importante es como estar pendiente sobre esas señales, a ver si yo estoy en el lugar o no. Y hablando un poquito más sobre el proyecto que te estaba comentando, que Ujú, trabaja con jóvenes para orientarlos de liderazgo, yo creo que el proyecto se llama Proyecto Liderazgo juvenil. Liderazgo ujú. Juvenil. ¿Nos puede contar un poquito más sobre eso? ¿Cómo fue que usted llegó a la conclusión que eso era algo que usted quería hacer? ¿Cómo se fue desarrollando ese proyecto? Bueno, hubo un buen día, esa es una excelente pregunta, ¿no? Porque ese fue el momento, el momento en donde algo me levantó de la cama una madrugada. eh, y bueno, y el tiempo me ha confirmado bueno, que el mundo se ha dirigido para allá, ¿no? Esta es la suma o sea, realmente es la suma de muchas cosas. Yo soy papá de cuatro en edades universitarias. Para cuando todo esto despierta, estaban todos en los liceos a mitad por allí de tiempo para graduarse. Y a ver, las señales de fuera para mí eran muy claras, ¿no? Es decir, es la suma de varias cosas. El entender que realmente tú tienes que, o sea, y esto otra vez, todo va a sonar bien flor, ¿no? Tú sabes, bien romántico, pero el entender que que tú estás aquí para influenciar positivamente en otras personas, para tocarlas y transformarlas. El entender que para la velocidad, la presión en la que va el mundo ahora mismo, no necesariamente forja eso en el individuo, en el colectivo, en los demás, sino en el yo. Si nos preocupamos es solamente por nosotros y no por nuestro entorno, ni la familia, ni en el país, ni la sociedad. Yo sí me puedo llevar a todo el mundo por enfrente, pues yo lo hago y eso es lo que el mundo está incentivando. Dale que tú puedes, gánate tu primer millón. ¿Para qué vas a trabajar? Pues sin menospreciar, ¿no? Ni subestimar, pero pues yo creo que lo que están poniendo son muchos atajos y poco de vivir un proceso. Y tú para poder llegar a hacer las cosas tienes que vivir un proceso. Entonces, siempre la vida es eso. O sea, no hay tal cosa como un atajo inmediato, porque si tú te tienes, le escuchaba yo a una amiga mía en estos días que también tiene otro podcast y decía, es que yo estoy viendo que la gente como que quiere ir de la matemática 1 a la matemática 4 y 2 semanas después graduarse. O sea, eso no es así. Y la vida tampoco lo es. Entonces, yo creo que un buen día yo dije, "Ah, tengo que hacer algo para que, además de lo que tiene que ver con la educación, que estaban viendo mis hijos en el momento, pero también sus compañeros, y lo que de alguna manera los colegios, los liceos pusieran allí en función a eso, que como digo yo, es la caja de herramientas de conocimiento. Ellos están haciendo un trabajo, pero hay otras herramientas que ellos necesitan para la vida que no les van a llegar aquí, que tampoco les van a llegar en una universidad más adelante.
Entonces, es verdad que tú consigues las cosas en el tiempo en el que de alguna manera, ¿no? Tú te lo tienes que conseguir. Pero no es menos cierto que tienes que estar preparado para la oportunidad en la vida. Porque no, o sea, al revés no es. Es decir, consigo la oportunidad y me preparo, ya la perdí. Yo tengo que prepararme para las oportunidades en la vida. Entonces yo decía, esto que a mí me ha costado tanto aprender, creo que también ellos lo pueden concientizar desde una edad temprana para que entiendan que hay que ser mejores personas. Tarde o temprano se van a graduar, tarde o temprano van a ir a trabajar, tarde o temprano van a tener influencia sobre personas. Creo que lo mejor es aprender a ser tú una mejor persona. Eso, Vivir en integridad, o sea, saber qué es coherencia, ser una persona íntegra, pero entender el concepto de lo que es una persona íntegra, porque eso es lo que te va a sostener toda la vida. Independientemente para dónde rayo tú vayas, que tú estudies, eso no importa. Y eso no lo enseñan. Entonces dije, es de eso que yo tengo que hablar. Y tengo que hablarlo ahorita, porque más adelante, es decir, esa sonrisa que esa odontóloga quiere dibujarle, tiene que estar acompañada también con estos conceptos, en donde sus valores no sean negociados, en donde ella viva en integridad de corazón. Entonces, es un buen día que hubo fue una epifanía, tengo que hacerlo, y todo lo demás fue una serie de eventos afortunados que me llevaron a tomar la iniciativa, pues cosa que no se hace, o sea, es decir, yo como que espero que llegue, pero no, la iniciativa hay que identificarla y hay que tomarla, hay que pararse como han hecho, tener una reacción, y ahí lo que podía pasar es que me dieran sí o no. Y, exacto. y, mi, y mi comienzo fue precisamente me dieron una oportunidad en el colegio donde estudiaban mis hijos en el momento. Y ya lo demás fue historia porque me fui consiguiendo como que más colegios, más amigos y pudimos tener un poco más. Y todavía lo mantenemos, de hecho. Nuestra materia es liderazgo. Ok. O sea, como materia evaluada dentro de un pensum, de un liceo, que es como mi corazón desea que en algún momento, ¿no? O sea, se consiga a favor, gracias por allí, y entonces eso pase a ser parte de lo que la De gente la estudie. Entonces, que preparación. no que lo vayan a conseguir afuera, no es un favor de un grupo de locos que entraron, o sea, no, que lo vean allí. Y si lo ven allí, sale una mejor persona, definitivamente, para la vida. Perfecto. Eso como herramienta de carácter que la persona va a tener que siempre utilizar, porque es la integridad, la honestidad. Si uno hace la cosa con honestidad, de integridad, uno va a sentir que está haciendo la cosa bien porque no está fallando contra uno mismo. Sí. Em, Hoy día la juventud, o sea, con toda la cosa que hay, como con no solamente las redes sociales, ahora mismo hay mucha incertidumbre con la inteligencia artificial. Mm. ¿Qué pueden hacer los jóvenes como para sentirse empoderados, como quizá hasta cierto punto tomar el control y, no sé, y seguir hacia adelante? Lo primero que me gustaría decir, bueno, además, por aquello de que la otra parte de mi vida ha estado siempre en tecnología, así que es algo que es una pregunta que para mí es de todos los días. Eh, a mí no me gustaría que una persona simplificara su vida tanto como que querer bajar una app y conseguir la solución de su vida en una aplicación. Eso no es así. O sea, yo creo que lo primero es que estamos sobreexpuestos a muchísima, muchísima información, que ahora el peligro es que yo debo tener discernimiento, por lo cual debo adquirir sabiduría, o sea, integridad y sabiduría dentro de la cajita, ¿no? Ya te hablé de integridad y que ahora hay que saber pensar para poder discernir lo que es y lo que no, que es verdad y que no es verdad, y que definitivamente en consecuencia me conviene o no me conviene, porque hay demasiada información. Estamos en la época, para mí yo lo resumo así, como en la época de aplicar filtros, más bien. Eso no quiere decir, o sea, yo lo que no estoy queriendo decir es que la gente deje a un lado, los muchachos dejen a un lado el beneficio, la bondad o la ventaja de vivir en un tiempo en el que nos está tocando vivir, que aquellos que tenemos cierta edad, tenemos que, yo estoy como una tarima muy especial en mi opinión, porque he vivido varias revoluciones, ¿no? Y esta es para mí de las cosas más importantes, pero al mismo tiempo más peligrosas.
porque esto es parte de los atajos que buscan acelerar un proceso. Y es verdad que lo que me estoy es buscando hacer más eficiente y probablemente, si soy inteligente, cosa que ahí es donde está el reto, buscar algo de calidad de vida en consecuencia. O sea, si uso apropiadamente lo que allí hay fuera. Me parece que la evidencia sugiere, la información y estudiar mucho eso, a mí lo que me dice es que tengo que ser inteligente en todo esto porque hay mucha información que básicamente está haciendo, es más, en este momento, más daño que bien. Entonces, si a cierta edad en donde yo se supone debo tener una capacidad de discernir, me está afectando, imagínate a una edad temprana con los muchachos que creen que todo se va a resolver a través del teléfono. Yo lidio mucho con eso, déjame decirte, porque tal parece que si la vida no se resuelve a través de literalmente de un teléfono, es que no me refiero ni siquiera a una tableta o una computadora, me refiero a un teléfono. Si la vida no se resuelve ahí, hay un problema. Él decía, déjame decirte, el teléfono es relativamente nuevo en la vida de esta sociedad moderna. Así que pueden haber cosas por fuera del teléfono para resolver. Creo que muy hacia lo que tiene que, cómo debería ver el joven todas las herramientas que hoy en día tengo y cómo debería yo incorporarlo. Bueno, lo primero es que tengo que adquirir, o sea, que tengo que tener el discernimiento para saber qué es verdadero y qué no. Luego de eso va a ser mucho más sencillo determinar qué me conviene y qué no. Para que entonces al final de todo esto, entonces yo esté usando de manera sabia, y coherente, bueno, todo esto que tengo yo dispuesto ahorita en la mesa para escoger y de pronto sí, mejorar mis condiciones, pero es que otra vez sigo pensando en cómo, mira tú los hacks que salen, ¿para qué vas a trabajar? Monta una agencia de inteligencia artificial, aprendes de 30 herramientas y ya no tienes que ir más nunca a la oficina. Y yo, ok, o sea, de verdad, de verdad hay gente que se cree eso. O sea, decir, eso toma o sea, eso toma un tiempo, eso toma un proceso. No digo, y otra vez digo, conociendo la tecnología como la conozco, no digo que no sean cosas interesantes de poder explorar, pero el mensaje no es un mensaje completamente sano, ni es un mensaje totalmente real. Tú tienes que quemar unas etapas, tienes que prepararte como persona tú primero, tienes que tener pilares que te sostengan. Entonces, luego puedes hablar bueno, de más bien cómo usas eso para poder agarrar y transformar o sea, la sociedad. ¿Tú sabes cuántas necesidades hay afuera en este momento en la sociedad? Que sí tendríamos que sentarnos a pensar, personas con capacidad reducida, todo este público en el espectro neurodiverso, personas con disabilities de escucha, que tienen o sea, ahí hacen falta también. Entonces, bueno, apliquen tecnología para eso, no apliquen o sea, no te pongas a estar en un camino corto de atajo para querer hacerte ese millón y bueno, otra vez el yo. Ujú. Sabe que también a una edad tan joven como un adolescente, en la edad que usted estaba mencionando, alguien que ya va a comenzar, quizá qué quiero hacer con mi vida. Quizá hay muchos jóvenes que dicen, no, pero yo no tengo nada especial. Bueno, el amigo mío, él toca guitarra, él puede decir, le Ujú. gusta la música, fulanito es bueno con los números, pero yo no tengo nada especial. ¿Qué usted le podría decir a ese tipo de jóvenes que imagino que eso lo ha encontrado en el proyecto que usted está liderando? De lo primero que yo le digo invierto el tiempo que tengo que invertir sobre eso, pero yo le digo, todos tenemos dones y talentos, todos. Es decir, independientemente de cuál sea el libro que tú leas o el estudio que tú sigas, todos tenemos un juego de dones y talentos que salen allí, o sea, es como el mazo de cartas con el que tú viniste a jugar en la vida. Mm. Eventualmente, lo que yo he visto y he visto mucho es en donde no hay un ejercicio intencional para ir y saberlo. Es decir, yo como que creo que me va a venir en sueño el asunto. No necesariamente es así, te puedes tomar tu tiempo en eso y probablemente probar, y ahí se va a ir de pronto un tiempo valioso. El tiempo es el activo principal que tenemos
actualmente, todos. Es decir, a ninguno de nosotros tres acá nos da más de 24 horas al día. El cómo tú la gerencias y la administres dependerá totalmente de ti. Si tú decidiste dejarla ahí, chao, bien, pero yo no, yo busco aprovecharla. Tengo otro nivel de conciencia con relación a lo que es el tiempo. Entonces yo le digo, bueno, no perdamos tiempo y seamos intencionales en buscar instrumentos que hay para yo poder determinar un poco, tener una orientación para qué es que yo soy bueno. Luego, lo que hay en un ejercicio intencional que puede ser personal o puede ser guiado. Es decir, de alguna forma, no yo directamente, pues yo recomiendo pues literatura y recomiendo sitios en internet en donde hay como orientación y hay personas que canalizan vocaciones. Pero tú tienes que moverte para eso. No es que tú vas a pasar por la calle y te van a decir, tú tienes cara de... Y venga y vamos a... Pero no pasa así, ¿no? Entonces, sí, entonces, yo lo primero es que le doy la certeza y le transmito toda la tranquilidad de que a pesar de que probablemente están en un momento de la vida un poco desesperaditos con buscar respuestas, los dones y los talentos están allí. O sea, los tienes. El asunto es ser intencional y descubrirlos. Es la palabra. ¿Qué herramientas prácticas usted le recomienda a los jóvenes para la búsqueda de ese propósito? Yo lo pondría como en dos órdenes. No es fácil lo que voy a decir, pero veamos que como un orden para eso, ¿no? Entonces, lo primero es que yo creo que hay que hacer ese ejercicio otra vez. Yo creo que hay que hacer ese ejercicio intencional en tener una idea en que yo soy bueno. Porque tarde o temprano mi propósito me va a exigir eso de mí. Le pongo un ejemplo. Si por ejemplo, en mi caso, a mí me hubiese costado más si yo no hubiese tenido relaciones. Entonces tengo que aprender a tener relaciones porque yo no hubiese podido amplificar mi presencia yo solo. O sea que sí que necesito amigos para poder, pero no cualquier amigo, sino amigos pero mi capacidad de relacionarme con las personas es importante. Entonces yo tengo que determinar si lo que me va a hacer trascender implica para mí una habilidad que tengo que desarrollar. Entonces tengo que saber en qué soy bueno. Y para eso, hay como dos caminos. Hay instrumentos que hay públicos que uno puede, algunos son pagos, otros son gratis. Siempre yo voy a recomendar lo pago para que puedas tener una orientación y luego hay entonces gente que hace estudios vocacionales en donde se empieza como a perfilar en el A más B. Entonces va a salir tu foto. Recuérdense la ilustración de la foto y el portarretrato. Lo otro es el portarretrato. El portarretrato termina siendo un poco más difícil en la carrera porque el portarretrato es a dónde tú vas a poner todo eso que tú eres, a dónde tú vas a poner allí tu pasión. Bueno, esa respuesta es un poco más difícil de poderla obtener porque te llega como me llegó a mí. No es como comenzamos la conversación, no es algo que te dicen, algo que consigues. Lo mío fue un momento de insomnio en la noche, viendo que había una necesidad. Entonces, que tengo que ser curioso, tengo que ser intencional, tengo que ser sensible a lo que está sucediendo afuera, porque como ya dije que no es una meta, entonces es algo que trasciende. Cuando yo no esté, yo lo que quiero que digan de mí es, bueno, mira, esa persona probablemente no importa ni siquiera se acuerdan del nombre, no es relevante, sino cómo fueron cambiados. Porque a mí fueron a visitarme un colegio, un grupo de locos, y me estuvieron hablando de esto y lo que hicieron fue abrirme los ojos. Y como me abrieron los ojos, entonces yo adquirí, y eso fue lo que yo hice, y ahí despertó yo ahí estoy pago. Una anécdota que también cuento ya para cerrar es, antes de hace par de años, cerrando un ciclo escolar, de hecho, fue inmediatamente después de la pandemia, recuerdo muy claramente porque tiene que ver con eso de la pandemia. Nos agarró este proceso, como agarró el mundo, ¿no? En el proceso escolar, en el in-between, vino todo lo que ya sabemos. Y en el acto de graduación todavía no se habían levantado las restricciones, pero en el acto de graduación, que fue bien limitado, pues como ya sabemos, para aquella época, yo recuerdo que a mí me reportaron, yo no estaba en Venezuela, obviamente estábamos aquí, junto con mi familia, y a mí me reportaron que cómo tú mides si lo que estás haciendo realmente está tocando corazones, está haciendo que las vidas cambien. Me reportaron que uno de los muchachos de la promoción anterior
a la pandemia que yo inclusive había conocido, producto de su transformación, producto de lo que escuchó, producto de lo que vio, producto de esa apertura de ojo, producto de lo que nosotros hacemos. Bueno, él decidió ser un agente de cambio. Fíjate tú cómo comienzan las cosas. En su edificio hizo un pequeño emprendimiento con otra persona adicional, se organizó y empezó entonces a hacer pruebas de COVID a domicilio. Y de eso hizo, es decir, y cuando alguien de mi equipo le preguntó, ¿y de dónde te ocurrió a ti semejante cosa? Me hizo, eso yo lo aprendí aquí y lo aprendí con ustedes. Que yo tenía que transformar, tenía que influenciar, tenía que mejorar mis condiciones, también las de mi comunidad, también las de mi casa, porque eso generó un ingreso adicional. Y ahora que estoy aquí en el colegio, lo vine a hacer aquí a los profesores del colegio. Entonces, si ustedes me preguntan qué yo me llevaría cuando ya yo no esté, yo me llevo esos momentos. Quizá muchas personas, muchos jóvenes tienen la idea de que tiene que ser algo como súper grande o que yo tengo que comenzar con algo Claro. que tiene que ser grande. Entonces eso hace que uno se cohíba y no haga nada, no pasa la acción, pero simplemente pasar a resolver tu problema, quizás el problema de tu amigo, tu familia, y de ahí tú puedes encontrar cosas que te pueden ayudar. Ujú. Definitivamente. Pero hay jóvenes, hay personas que entienden como que no tienen nada bueno. Ujú. Entonces no encuentran su propósito. ¿Qué le diría usted a esas personas? Yo voy a usar ese ejemplo que te dije este muchacho. Yo era un muchacho que era introvertido. Yo es que lo recuerdo porque tuve la oportunidad de darle, de compartir y darle una materia a él. Y esta es una persona introvertida. Y tú lo primero que ves es, sin juzgar, porque yo uso un principio y el principio es como en el del fútbol, que tú sabes que el número 10 en el fútbol, ¿no? Dice el que tiene la camiseta 10, entonces como que pareciera que es el... Pero yo siempre veo 10 en todas las camisetas de todos los muchachos porque algo bueno tienen. Ok. O sea, es cuestión allí de guiarlo. Y él era, yo recuerdo, súper introvertido. Y yo recuerdo una clase en donde él particularmente se levantó, espero que todos salieran. Y yo dije, este me va a decir algo, es lo típico, esperar la cosa de la pena, eso me pasó en muchas clases. Y entonces pues, la clase era y yo hablé de David y Goliat, o sea, de decir de los improbables de la vida y de cómo tú te preparas para enfrentar las oportunidades. Quien conoce la historia de David y Goliat saben más o menos de qué va esto, ¿no? De que David era lo que era, pero lo que nadie entendió es que David se preparó y él era lo que era, o cómo lo veían. Es decir, bueno, pero ese es un flaquito ante aquel y este el tamaño, bueno, ese era ese, y él en esa clase le entendió que él tenía que enfrentarse a varios de esos Goliat en su vida. Y uno de ellos era la iniciativa a hacer cosas porque él tenía muy buenas ideas. Solo que Ok. el mundo lo etiquetó como alguien que era introvertido y él no se movía. Entonces, mi resumen es, y yo tengo muchas más historias que contar, pero mi resumen es, tenemos algo por dentro que tenemos que descubrir de manera intencional para ponerlo, para usarlo como una herramienta, para usarlo como hizo David con Goliat, con la onda y la piedra, o sea, sin tirarle piedra a la gente, por supuesto, pero usted me entiende, que sea lo que haga que yo venza esos improbables de mi vida y, por ejemplo, sea el tema de pero si no es por 1 millón, yo no me voy a mover. O sea, es como aquel que escribe un libro porque dice hay demasiados libros afuera. Ujú. Todos los días se publican libros, Ujú. inclusive hasta el mismo tema. Entonces tú dices, ¿por qué no? Un libro que todo joven debería de leer, así rápido, que le llegue a la mente. Hay un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido de Viktor Frankl. Es un libro es un libro para todo el mundo. El joven muy probablemente va a ser un libro difícil de leer, no es muy largo, no es muy grueso, mejor dicho, no tiene muchas páginas, pero es un libro muy, muy, muy difícil, muy, muy duro en su trama, porque habla de un sobreviviente de un campo de concentración y que él se dedicó en ese periodo de tiempo, al decir pues sobreviviente, él salió de allí, está claro, pero él ayudó a muchos a vivir el proceso de para qué era que estaba esa persona allí. O sea, a vivir un día más, pero a despertar esperanza
y yo no me atrevería a decir como que a despertar el propósito de la persona, pero ayudar a aquellos a que hay un día después, en que hay un poco más, en que entonces él habla y si uno lo sitúa en el tiempo de cuando fue escrito y en el contexto que todo eso se hizo, habla de que no estaba tan de moda hablar de los conceptos de resiliencia en este momento y yo creo que ese libro entrega mucha información muy vital para que todos nosotros nos centremos, ¿sabes? Y pongamos pies en la tierra y sepamos que, bueno, que pueden haber momentos difíciles, pero que a pesar que hay un momento muy difícil donde tú pareciera que no vas a ver mañana, hubo gente que tuvo 1000 veces peor y vivió al día siguiente y tuvo mañana, porque así es que yo creo que tenemos que vivir. No, es uno de mis libros favoritos también. Mm. Una habilidad indispensable que tienen que tener los jóvenes en el futuro. Saber pensar, hay que pensar. Saber pensar, muy bien. No estamos tomando el tiempo No, de eso. y menos ahora con la inteligencia artificial. Ahora ya uno no quiere escribir, uno dice ChatGPT. Pero es que el tema es que Ayúdame para tú esto. poder tener una mejor respuesta a eso, tienes que pensar qué es lo que vas a hacer. O sea, la gente ni siquiera piensa y después se queja de que no está teniendo la respuesta. O sea, pero es que tú pensaste lo que le ibas a escribir. Y pues no, eso, yo creo que pensar es una habilidad importante. Si usted pudiera eliminar un obstáculo al que se enfrentan los jóvenes hoy día, ¿cuál sería? Wow, la impaciencia. Yo les diría, aprendan a ser pacientes. Los caminos rápidos no son necesariamente a veces los correctos. Ujú. Aquí hay un dicho, no sé si en su país también lo dicen, que lo que rápido llega, rápido se va. Así es, también. Así lo usamos también nosotros. Y por último, ¿qué le gustaría que se lleven quienes lo escuchen hoy aquí? Bueno, hoy estuvimos hablando mucho de eso de trascender. No seamos uno más del montón, no seamos estadísticas. Yo creo que es como un mensaje bien general, en el Ujú, sentido de que el mundo nos dice, pues, nacer, ujú, crecer, reproducirnos, conseguir trabajo, satisfacción personal, laboral y luego morir. Creo que podemos hacer mucho más que solo eso. O sea, biológicamente es lo que va a pasar, ¿no? Ujú. Inevitablemente. Solo que conforme tocaste hace unos minutos atrás este tema de que tarde o temprano lo vamos, eso puede llegar en cualquier momento de nuestras vidas. Entonces, mi realidad, yo diría, para dejarlo es, ¿no creen que sería distinto si yo soy intencional y llego a él en un tiempo en el que me permita a mí hacer más en la vida versus conseguirlo ya cuando hay tarde, donde probablemente ya no tengo el tiempo para hacer, que mi capacidad y mis recursos sean limitados? ¿Por qué no arrancar antes? Si al final estamos aquí es para dejar el mundo mejor, para transformar vidas. No de por mañana eso, ¿no? Cuando puede hacerlo pronto. ujú. Ser- Y me gustó mucho, perdón, en la charla que estuve de usted hace Ya. poco, en la lápida. Ujú. Las dos fechas siempre Ah, ponen la sí. fecha de cuando uno nace, la fecha de cuando uno muere, pero en el medio hay una rayita. Mm, Y usted decía que tenemos que enfocarnos en esa rayita, totalmente, que es la vida que tot- tenemos entre cuando totalmente, nacemos y morimos. totalmente. Eso Es fue así. algo que me marcó. No, y Ajá. también de la cosa que yo me llevo y es ser intencional, buscando esas cosas, que es lo que me ayuda a mí a levantarme en la mañana. Imagínate si uno trabaja tanto en el día a día con algo que no le gusta, ¿cómo tú vas a trabajar entonces con algo que si a ti te gusta y te enciende la pasión? Va a ser algo totalmente diferente. Bueno, Gustavo, ha sido muy grato tenerte. El proyecto del liderazgo juvenil, Ujú. ¿cómo pueden seguir? ¿Cómo pueden apoyar? ¿Cómo la gente puede Bueno, saber? ojalá estas palabras lleguen a algún lado. Mira, hoy en día nosotros nos hemos preparado para que ese mismo pensum, que es como si fuese un año escolar y fuera una materia, se puede impartir tanto presencialmente como virtualmente, ¿no? Entonces nosotros o de manera completa como si fuese una materia, o de manera individual si fuese por contenidos, eso está igualmente dividido. Son como pequeñas, yo diría, no son cápsulas, son charlas, o son workshops
como lo quieran ver, que puedan llegar o puedan aterrizar y ser consumidos de manera virtual a través de nuestros facilitadores. Entonces, sí tenemos una forma como muy, muy única. Eso no está disponible, bueno, eventualmente hay como una suerte de acuerdo que podemos hacer para poder establecer cómo aterriza eso en en algún espacio, pero lo hacemos a través de nuestros facilitadores, ¿no? Yo siempre levanto la mano y digo, ese contenido está allí, esas buenas experiencias de alguna forma están allí, los testimonios que nos acompañan están al servicio. Como yo tuve la oportunidad ya hace algunos años, de hecho antes de la pandemia, de hablar en par de colegios y busco eso, que quizás alguno decida, bueno, sí, ¿por qué no darle a los muchachos estas herramientas? Bueno, y buscar una forma distinta, porque insisto, la realidad y la conclusión es, eso no viene en un pensum estándar, eso hay que irlo a buscar. Entonces nosotros somos como que ese camino para seguir poniendo esas herramientas en esa caja de los muchachos para que se enfrenten a la vida. En nuestra página está empoderamientojuvenil.cloud, hay una dirección de correo, por ahí pueden escribir y de vuelta, creo que hay un WhatsApp y todo eso, y con mucho gusto allí, pues, ¿no? Atendemos, conversamos y diagramamos la mejor manera de poderlo, Perfecto, de poderlo manejar. vamos a poner todos los contactos en la descripción y también aquí en el video se van a ver Listo. los contactos. Sí. Eso. Muchas gracias por Muchas gracias, aceptar nuestra Gustavo. invitación y lo felicito por esa iniciativa de su proyecto. Realmente yo pienso que es algo que aquí en nuestro país se necesita mucho. Yo quiero que alguien te escuche, nos escuche y nos permita definitivamente estar ahí. Estamos para agregar valor y para dejar el mundo distinto. Gracias. Gracias. Gracias.